Gloria a Dios, una vez más a nuestros amados televidentes a través de estas redes sociales. Una vez más nos conectamos para compartir una palabra de aliento, de esperanza y de vida eterna. Esperamos que usted ahí en sus hogares donde se encuentran, pues también puedan estar conectados en esta hora. Pedimos pues la intervención del Espíritu Santo en sus vidas, para que todo aquello que pueda ser obstáculo o oposición en esta hora, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Pedimos y activamos los ángeles a favor de ustedes, para que también puedan recibir la palabra que Dios tiene para ustedes en esta noche, en una forma de recordatorio y de reflexión de la palabra de Dios en nuestras vidas cada día, para nosotros pues cada día motivarnos, esforzarnos a llevar a cabo la gran comisión y también pues llevar a cumplimiento el propósito de los planes que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Sabemos que seguimos peregrinando, sabemos que el mundo se ha corrompido, en los últimos tiempos que serán peores, pero cada día es que Dios nos demanda a permanecer en su palabra, en su verdad que usted y yo hemos conocido. Entonces en esta noche, pues, desde aquí, desde este púlpito, una vez más, el pastor Mario Ulloa, desde aquí la ciudad de Cali, Colombia. Yo vuelvo y repito, no sé hasta dónde estas redes sociales puedan llegar, pero esperamos siempre una oportunidad de que todas esas personas que se conectan, pueden haber algunos amigos, aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esperamos que en esta noche pues, Dios haga ese milagro creativo en esas vidas, de esas personas que también tienen necesidad de Jesucristo. Gracias le damos a Dios Padre y al Espíritu Santo por habernos dado un día más de poder estar conectados en este día. Y aún cancelamos todos los planes del maligno, aún de los brujos, los hechiceros, que puedan estar alrededor de donde ustedes se encuentran para oponerse a la obra de Dios. Pero sabemos que el más poderoso es el que está en nosotros, el que está en este mundo, pero usamos la palabra, usamos la espada, los filos para combatirlos a ellos, porque ellos no tienen ningún poder sobre la palabra de Dios. En esta noche vamos a compartir algo que tiene que ver con el poder, el tema es el poder creativo que hay en la palabra de Dios, el poder creativo que hay en la palabra de Dios. Y nos vamos rápidamente al libro de Génesis para traer a recordar que sí es un poder que todavía está vigente, que no ha cambiado. En Génesis del capítulo 1, versículo del 6 al 7, dice: luego dijo Dios, haya. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con esa unción. Lo leemos en esta hora creyendo que toca vidas, mentes y corazones. Dice: y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Creo que vamos a comenzar del principio. Vamos a darle del principio mejor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, haya expansión en los medios de las aguas, se separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Entonces nos hace recordar que desde un comienzo la palabra de Dios fue la que se expresó, fue la que se habló. Entonces hubo un poder que se manifestó creativo, el poder de Dios, de que Él habló su palabra, entendiendo que la palabra de Dios tiene todo poder. Y la idea de todo esto que usted y yo, hermano, amigo, aquellos que pueden estar conectados en esta hora, que usted pueda entender que las palabras son dinamita, tienen poder. Aún sea que usted las hable para que el enemigo de nuestras almas, usted y yo nos pongamos de acuerdo con él para que suceda algo, aunque no va a ser lo de Dios, sino que va a ser algo opuesto, pero las palabras que salen por nuestra boca tienen poder, un poder de crear, para bien o para mal. Entonces, por eso podemos que desde un comienzo, desde la creación, Dios habló su palabra y obtuvo un éxito, porque su palabra creó los cielos y la tierra, aún las cosas visibles e invisibles, todo fue creado por el poder de su palabra. Entonces ese poder todavía está vigente, todavía está activo.
Y usted y yo, aquellos por nuestra fe, porque hemos oído de una forma consecutiva la palabra de Dios, ha venido fe a nosotros. Hay una escritura que dice que tengamos la fe como Dios, o sea, tengamos la fe de Él. O sea, lo que Él habló se manifestó. Entonces es importante que entendamos que la palabra de Dios tiene todo poder para crear, para formar. Entonces es importante esto. Y decimos una vez más que este poder creativo está todavía vigente, está activo ese poder. Para que el poder de Dios sea efectivo, el hombre tiene que hablar la palabra. O sea, nos hace un recordatorio que para que ese poder se manifieste, que lo que usted y yo pues emprendamos o querramos tener éxito, tenemos que hablar la palabra, porque la palabra crea. Yo le repito, sea para bien o para mal, pero es creativa, porque hay un poder, hay un dinámico, hay un dinamo, hay una dinamita en la palabra que tú y yo sale por nuestra boca. Por eso es que nos manda siempre el Señor que nosotros guardemos nuestro corazón, y aún que tengamos cuidado con lo que hablamos, porque sabemos que dice en el libro de Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están verdaderamente en tu boca, porque en esa boca tuya y mía hay un poder cuando la abrimos y declaramos palabras, sea para nosotros unirnos con como el enemigo habla o lo que dice Dios. Entonces por eso es importante que nosotros podamos distinguir, pero podamos entender claramente que la palabra de Dios tiene un poder y es efectivo cuando tú y yo abrimos nuestra boca y lo hablamos. Entonces vamos a traer aquí unos ejemplos de que en verdad la palabra de Dios tiene poder creativo. San Juan 4, en el libro de San Juan, capítulo 4, versículos 48, 49 y 50. Entonces, 4, 48, 50. Entonces acá dice, entonces Jesús les dijo, si no veréis señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces entendemos que la palabra tiene un poder creativo. Dice que este hombre tenía un hijo enfermo, era un hijo de un noble, tenía a su hijo enfermo, y él creyó pues que Jesús podía sanarlo y le convidó para que fuera hasta su casa. Pero Jesús les dejó saber a ellos que si ellos no verían señales y milagros, ellos pues no creerían. Pero este hombre, cuando Jesús le habló, él creyó la palabra y se fue. O sea, evidencia fue que se fue, porque creyó lo que Jesús le había hablado, le había dicho. Entonces ese mismo poder creativo, por causa de su fe, se activó y trajo como resultados un beneficio para este hombre, a la cual pues tenía una necesidad porque su criado estaba enfermo, y entonces él pues necesitaba que Jesús tenía un hijo, a la cual pues él quería que su hijo fuese sanado. Entonces la importancia de todo esto es que vemos que la palabra de Dios tiene un poder creativo. Cuando tú y yo la hablamos, la idea de todo esto es creer lo que la palabra dice, lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros, nos habla, nos dirige. Todo lo que está escrito aquí es la palabra de Dios y tiene tanto poder, tanta dinamita para bienestar suyo y también aún para mal, dependiendo cómo usted la usemos. Porque la palabra dice que es una espada de dos filos. Entonces podemos entender que la palabra, por eso es que si la palabra, Dios te dice una palabra que tú no mientas y mientes, entonces recuérdate que esa palabra también va a afectar tu vida, porque en el cielo no debe haber gente mentirosa, ni tampoco lo habrá. Entonces es importante que entiendas que la palabra de Dios crea,
Y cuando tú y yo operamos en fe, porque la creemos, entonces se activa ese poder y se manifiesta, se evidencia lo que tú y yo hablamos. Entonces vemos que este hombre tenía una necesidad, porque tenía un hijo enfermo y tenía ese cuidado, y le dijo a Jesús que fuera con él antes que su hijo falleciera. Pero Jesús le dijo que se fuera y que su hijo viviría. Entonces él creyó la palabra de Jesús y se fue, así como él le dijo. Entonces vemos que la fe de él activó el poder de Dios en la palabra que él, Jesús, lanzó. Entonces ese poder afectó, impactó a ese hijo de este hombre, y aún fue reprendido ese espíritu de muerte, y este joven pues de nuevamente se restauró su salud. Y todo esto también es para nosotros, si nosotros podemos creer. Si es que nosotros, tú y yo, le creemos a Dios o le creyéramos a Dios, no necesitaríamos orar tanto para que algo suceda. Que Dios lo que necesita es que tú y yo le creamos, y Él lo hace, lo demás lo hace Él. Porque no tantas largas oraciones es para que tú y yo le torzamos el brazo a Dios. Solamente Él dice, si tú y yo podemos creer, si tú crees, eso simple basta. Pero ese es el problema que tenemos como iglesia, que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para ver si Dios así le torcemos el brazo y hace lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero la verdad es que si tú y yo simplemente le creemos, entonces no tenemos que hacer tantas cosas para lograr un éxito, ya entendiendo que la palabra de Dios es creativa y está llena de poder, y ese poder está vigente, es un poder que está de continuo vigente, es efectivo. Entonces este hombre pues se maravilló de alguna manera porque haber creído, y ocurrió el milagro. También tenemos en ese mismo pasaje, en el capítulo 7 a 45 y 46, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles le respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados. Lo importante de esto es que la palabra que Jesús hablaba, una palabra que salía de él, era con toda autoridad. Y también esa palabra estaba llena de poder. Estos hombres de alguna manera fueron impactados por la palabra que Jesús habló, y aún su forma de pensar cambió. Entonces ellos fueron con otra expresión delante de aquellos que esperaban que los apresaran y los trajeran delante de ellos. Pero ellos respondieron que ellos no habían oído hablar a un hombre como Jesús. Estamos hablando con tanta autoridad en la cual Él les habló a ellos. La palabra de Dios tiene poder creativo. Entonces aún su mente, su forma de pensar en ese momento, que ellos iban con una asignación de tomarle a Él y traerlo delante de ellos, no pudieron. Entonces la idea de todo esto es que aún nosotros en circunstancias adversas de nuestra vida debemos usar la palabra de Dios, porque es la que va a cambiar la atmósfera y nos va a dar el éxito en lo que tú y yo emprendamos o nos propongamos hacer. Pero tenemos que creer. Yo sé que siempre el espíritu de incredulidad, de duda, va a venir a tratar de sabotear, a oponerse a que tú y yo pues llevemos a cabo lo que ya Dios quiere que tú y yo hagamos. Por eso es importante hablar la palabra, entrenarnos a hablar la palabra de Dios de una manera u otra. Muchos de nosotros estamos pasando por circunstancias adversas, pero es necesario que tú y yo hablemos esa palabra, a la cual va a traer transformación, cambios a nuestra vida. Y sabemos que esa palabra Dios la apresura para ponerla por obra, porque es su palabra. Esa palabra está en el cielo. Esa palabra es el verbo que se humanizó, se corporizó, hablando de Jesucristo. Esa palabra ha venido a vivir en nuestro espíritu.
Espíritu Santo de Dios. Pero esa palabra tiene todo poder. Y por eso es que tú y yo como iglesia, como hijo, como pastor, ministro, debemos de hablar la palabra de Dios. En el libro de Mateos, en el capítulo 8, vamos a leer acá el libro de Mateo. Versículo 5, dice: y entrando Jesús en Capernaum, va hasta el 12, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos claramente aquí la palabra, cuando este hombre, que también conocía autoridad y estaba bajo autoridad, pudo expresarse delante de Jesús y no necesitó que Jesús fuera con él hasta su casa, hasta su aposento, sino que le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Sabemos que la palabra tiene todo poder, es una palabra creativa. En el momento que ya Jesús oyó la forma como este hombre respondió, había suficiente fe para que su criado fuese sanado. Entonces, y también expresó que muchos de nosotros que somos hijos del reino vamos a ser excluidos, porque muchos se van a sentar donde supuestamente tú y yo debemos de sentarnos, pero para sorpresa va a ser que por causa de la incredulidad, porque la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad, la duda, no vamos a poder mantenernos o llegar donde queremos llegar si no cambiamos nuestra forma de pensar. Vemos este ejemplo claramente, que este hombre se manifestó en un acto de fe y le agradó a Jesús, le agradó a Dios, porque a Dios lo que le agrada es que tú y yo creamos en su palabra, creamos en Él, lo que Él puede hacer, porque la fe es Él mismo y quién es Él y lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Pero tú y yo debemos de desarrollar esa fe para creer en su palabra, que tiene todo poder y autoridad para cambiar aún las cosas más imposibles que tú y yo no podamos hacer. Vemos claramente cómo este hombre hizo una declaración, creyó en la palabra, creyó que Jesús no tenía que ir con él. Y por eso es que ahí donde tú te encuentras en tu casa como autoridad, como cabeza, tú puedes orar por los tuyos, por tu esposa, por tus hijos, por aquellos que están a tu alrededor, que pueden estar enfermos. Y solamente tú tienes que decir la palabra, solamente tienes que creer, porque Jesucristo es nuestro sanador. A veces nosotros nos da de pronto temor orar por una persona, porque empezamos a cavilar entre dos pensamientos, si es que se sana o no. Eso no es problema tuyo ni mío. Lo que tú y yo tenemos que obedecer, lo que la palabra nos manda a hacer, a orar. No te manda a ti ni a mí a que tú, en otras palabras, hagas esto o aquello. Te manda a que oras y creas, y Él va a hacer el resto, porque esa es su palabra. Él dice que pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán. También dice que tú y yo tenemos una autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Entonces, aquí vemos que lo que tú y yo tenemos que hacer es ser obedientes a lo que Dios nos está mandando a través de su palabra. Pero esta palabra tiene todo el poder, esta palabra todavía está vigente, esta palabra todavía no ha cambiado, y solamente tú y yo tenemos que creer en ella y usarla. Este hombre lo dijo, este hombre lo hizo, y Jesús se maravilló. Entonces vemos que van a haber sorpresas en el cielo.
Porque muchos aquellos que de pronto tú crees que no se van a ir porque andan entre las ramas, andan haciendo cosas terribles, pero lo importante de todo esto es que el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros y de ellos se llama Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros simplemente estamos acá para llevar a cumplimiento la asignación en el propósito de la cual Dios nos llamó. Y por eso es que te repito a ti, y me hablo para mí mismo, de que tú y yo tenemos cada día que renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Y no ser incrédulos, sino que creer que Dios habla y se cumple. Para nosotros poder quitar del medio las oposiciones y aún todo aquello que el enemigo, él maquina, y él busca la forma de él cómo promover su agenda a través del engaño. Pero a ese tipo podemos confrontarlo con la palabra de Dios, porque sabemos que él no tiene ningún poder sobre ella. Y por eso es que en esta noche el Espíritu Santo nos trae a recordar el poder creativo de su palabra. Lucas 4:3-4. Lucas 4:3-4. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús le respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces entendemos que es la palabra es la que tiene todo el poder. Por eso Jesús confrontó al enemigo de nuestras almas y le dijo que escrito está, la única verdad absoluta es Cristo. Y él le declaró que por la palabra, que no solo del pan se puede vivir, sino de toda palabra que dice Dios, que sale por su boca. De esa palabra tú y yo tenemos que estar seguros de lo que él ha dicho se va a llevar a cumplimiento y no va a haber fallo en ella. Entonces al enemigo de nuestras almas hay que confrontarlo con la palabra de Dios, porque él usa lo legal de Dios en una forma de ilegalidad para traértelo a ti y a mí. Por eso es que tú ves cómo Jesús le respondió a él. Así mismo tú y yo debemos de tomar la autoridad y el poder que está creativo que tiene la palabra de Dios para confrontarnos, aún las situaciones adversas y circunstancias que se presentan cruciales en nuestra vida, en nuestro diario vivir. El enemigo siempre está al acecho, 24/7. Tú y yo pues no podemos dormirnos, no siempre estar persuadidos de que estas cosas pueden ocurrir. Pero la demanda es que tú y yo usemos la palabra, usemos ese poder que hay en la palabra de Dios, para nosotros poder salir adelante y obtener el éxito que tú y yo, dependiendo de lo que tú y yo emprendamos. Entonces vamos acá, la palabra está escrita, hablada, en fea, activa el poder de Dios. Como iglesia debemos de levantarnos y tomar dominio sobre el poder de la maldad por medio de las palabras de Dios. Dice Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Entendemos que la palabra de Dios no está vacía o carente de poder cuando es hablada, sino que tiene todo poder. Las palabras del enemigo también tienen poder cuando tú y yo, iglesia, la hablamos. O sea, hablamos sus palabras poniéndonos de acuerdo con él. El enemigo también tiene un poder, porque si tú hablas la palabra que él habla, entonces te estás poniendo de acuerdo con él, igualmente mi persona, porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Cuando hay un acuerdo, entonces se lleva a los cumplimientos lo que se ha establecido o lo que se ha acordado hacer. Entonces por eso muchos como iglesia estamos recogiendo lo que hemos sembrado, porque hemos venido hablando como el tipo ese, hemos venido hablando sus palabras. Entonces, por eso dice, allá en el libro de Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y en otra parte más abajo dice, y aquel que ama hablar, comerá de su fruto. O sea, cuando tú abres tu boca y la mía, entonces lo que salga de ahí sea para edificación, consolación, o también puede ser para destrucción. Entonces vemos claramente
Porque hay un poder de la palabra de Dios cuando es hablar, es comunicar, es anunciar, es establecida. Hay un poder. Entonces por eso es que podemos estar de acuerdo con esto, porque la palabra es clara y que necesitamos un acuerdo. El acuerdo único que tú y yo debemos de tener es ponernos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, recuérdate que estás con Él, yo también estoy con Él, hablamos lo mismo que Él. Pero si hablamos contrario a lo que dice la palabra de Dios, estamos de acuerdo con el príncipe de este siglo, el que gobierna aún a los hijos de desobediencia. El príncipe del engaño, la mentira, la falsedad. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, podemos confrontarlo a Él. La palabra es el espejo que nosotros tenemos, que podemos vernos la cara, porque nos confronta y nos deja saber aún en la situación que estamos. Entonces por eso es que tú y yo debemos de hablar la palabra de Dios, tú y yo debemos confesarla, tú y yo debemos de creer en ella. En las palabras que salen por tu boca y la mía está el vivir o el morir. Si seguimos hablando las palabras del enemigo, nos traerá muerte física y también espiritual. Porque las palabras del enemigo no son para vida ni bienestar tuyo y mío, sino para muerte y destrucción. Por eso es tan importante recordar esto en esta noche, que la palabra creativa, la palabra tiene un poder, un dunamis, un dinamo, una dinamita. Por eso es que siempre de alguna manera recuerdo que es mejor que tú y yo, cuando estemos enojados o estemos pasando por situaciones adversas, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio. Porque Él espera que tú y yo en esas circunstancias hablemos, o en nuestras debilidades hablemos. Porque dos cosas podemos hacer: hablar como Dios o hablar como Él, ponernos de acuerdo con Él. Por eso es que mucho pueblo de Dios está recogiendo todo lo que ha sembrado. Hay escasez, hay calamidad, hay miseria, hay pobreza. Y es porque el pueblo de Dios pues no ha sido entrenado a hablar la palabra de Dios, y lo que habla es poniéndose de acuerdo con el enemigo de nuestras almas. Y ahora pues recogen eso, ahora están cosechando, ahora ya eso se hizo un fruto y se está recogiendo eso. Cuando yo hablo esto es para ti, para mí también, para que entiendas que es para todos, es una forma de alerta, de exhortación, de que tenemos que entrenarnos de hoy en adelante a hablar la palabra de Dios, para que no nos metamos en problemas. Marcos 11, vamos a Marcos 11, Marcos 11, Marcos 11, 21. Marcos 11, 21 Marcos 11, 21 hasta el 23. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste. Y se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La palabra de Dios, o sea, lo que tú y yo hablemos, si lo creemos, será hecho. Entonces, en otras palabras, tengamos la fe como Dios. Porque Dios habló, se estableció, se manifestó, se materializó. La palabra de Dios creó. Con esa misma palabra, Él creó al hombre también, en un cuerpo físico, y puso un espíritu dentro de cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene un poder creativo.
Entonces, por eso es que nos hace un recordatorio, una forma de exhortación, de reflexión a ella, que tú y yo nos entrenemos desde ahora en adelante a hablar su palabra. Por eso es que muchos pueblos de Dios andan arrastrando cadenas, porque ellos ya se han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado, muchos de nosotros, a hablar las palabras del enemigo. Y por eso ahora estamos viendo el resultado, porque estamos recogiendo esos frutos, porque hemos venido hablando sus palabras, hemos venido hablando incorrectamente, por causa de nuestra incredulidad. Entonces, pero podemos corregir eso desde esta noche, para que tú y yo empecemos a hablar la palabra de Dios, que tiene todo poder y autoridad, a la cual con esa misma palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y para ya terminar, para detenernos aquí en esta noche, un consejo es que para todos nosotros esta ley principal, hablando de la palabra de Dios, si nosotros hablamos correctamente, nos sacará de la esclavitud, de las circunstancias o situaciones más difíciles de nuestras vidas que tú y yo podamos estar enfrentando o pasando en este momento. De lo contrario, si hablamos como el enemigo de nuestras almas, comeremos de su fruto. Entonces, es la palabra de Dios la que tiene todo el poder para cambiar la atmósfera, para cambiar nuestras circunstancias, para cambiar lo que tú y yo podemos estar padeciendo en este tiempo. Es la palabra de Dios. Si la hablamos correctamente, es la ley de la verdad de Dios, es la palabra de Dios. Entonces debemos de entrenarnos a hablarla, porque de la otra manera, o lo contrario de esto, es que tú y yo vamos a recibir una paga diferente a lo que Dios nos puede dar, porque su palabra es verdad. Porque si hablamos como habla el enemigo, también vamos a recibir un fruto. Y recuérdate que el libro de Juan 10:10 dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Entonces todo lo que él te puede brindar a ti, a mí, ya está contaminado, leudado. Y no es vida, sino muerte y destrucción. Por eso es que tú y yo debemos de estar en ese alerta y no ser tardos para escuchar ni endurecer nuestro corazón cuando Dios nos está hablando a través de su palabra, para que tú y yo la pongamos por obra, para que tú y yo la practiquemos. Entonces, este es el poder de la palabra creativa, para que tú y yo pues cambiemos aún todo aquello que haya a nuestro alrededor, aún en los gobiernos, aún en la sociedad. Porque si creemos cuando declaramos esa palabra, pues seguro que va a tener un efecto, y tú y yo lo vamos a ver, porque la palabra de Dios no va a retornar vacía. Así como tú ves que cae la lluvia, y la lluvia viene con un propósito, de regar la tierra, para que un día se produzcan frutos. Necesitamos la lluvia, y tú ves que la lluvia es tipo de la palabra de Dios. Entonces vemos que así también la nieve, todo lo que Dios hace tiene un propósito, y no es que va a retornar vacía, va en el propósito a la cual pues Él va a hacer o a plantar, se va a llevar a cumplimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es que tú y yo debemos entrenarnos a hablar la verdad de Dios, la palabra de Dios, para que podamos ver éxito en todo lo que tú y yo emprendamos. De esa manera, pues las dificultades, las circunstancias aún cruciales en nuestra vida se tienen que ir desapareciendo, tienen que ir buscando otro lugar, porque no les vamos a dar cabida, porque hay un poder creativo que está operando a través de nuestra boca, porque estamos confesando una verdad absoluta, a la cual es Cristo, y lo que está escrito en su palabra se lleva a cumplimiento. Y aun si se tarda un poco, tú y yo debemos de creer que es cierto la palabra que ha sido dicha, que ha sido comunicada, que ha salido de parte de la boca de Dios, se va a llevar a cumplimiento. Entonces, en esta noche voy a detenerme aquí por el día de hoy, y como siempre quiero hacer la oración de fe, porque yo no sé quiénes pueden estarse conectando, que de alguna manera no le han entregado su corazón a Jesucristo.
Pero en esta noche quiero hacer esa oración de fe, y ahí donde tú te encuentras, en esa situación, en el lugar donde tú estés, si en verdad hoy te has decidido para darle tu corazón a Jesucristo, entonces podemos hacerlo. Puedes en una manera como reverenciar a nuestro Dios, inclinar tu rostro para que tú puedas confesar en este día y recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, ya que has oído una palabra poderosa del Dios que te creó a ti y a mí. Entonces vamos a orar en esta noche, y es así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito salvación. En esta hora tomo la palabra que he oído y creyendo que Jesucristo, Él murió y el poder de Dios lo resucitó al tercer día por la palabra. Y en esta hora yo abro mi corazón y te invito, Jesús, que vengas a morar en él. Me limpies de todo pecado, de toda maldad, y que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Esto es para hombre o mujer, y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, porque el día de tu regreso yo me vaya contigo. Si tú has hecho esta oración, la palabra dice, conforme al libro de Romanos, que tú eres salvo por la confesión que has hecho y si lo has creído en tu corazón. Pero recuérdate que nosotros, cuando pasa esto, nuestro espíritu ya es salvo, un espíritu nuevo, nunca antes ha existido. Pero tu mente y tus pensamientos están intactos, es psiquis mental. Entonces necesitas ser renovado, ser cambiado. Entonces ahí donde tú puedes llegar a un lugar con la dirección del Espíritu Santo, de entrar a un lugar donde ahí vas a ser enseñado, vas a ser capacitado, vas a ser instruido por la palabra de Dios, y vas a ser también empoderado por el Espíritu Santo un día, y de esa manera tú puedes testificar de Jesucristo, de las grandes cosas que ha hecho con tu vida, a una forma abiertamente, sin ninguna vergüenza. Entonces, en esta noche, pues, tú, el Espíritu Santo, te guiará donde, pues, encontrar un lugar donde puedas alojarte y empezar a ser entrenado, discipulado. Y luego, pues, Dios de seguro tiene también un llamado para ti, a la cual desconozco, pero sé que todos nosotros, en el propósito de Dios, Dios ya ha elegido o ha seleccionado a unos para una cosa y a otros para otra, porque nuestro Dios es un Dios de orden y es un Dios perfecto. Entonces también oramos por la salud de nuestros cuerpos. Creemos que Jesucristo es nuestro sanador. En esta hora reprendemos toda dolencia en nuestros cuerpos y aún toda enfermedad en el nombre de Jesús. Activamos ese poder que operó en Cristo, y así en esta hora declaramos que nuestros cuerpos han sido sanados. Maldecimos toda enfermedad, sea el cáncer, leucemia, dolor en los riñones, páncreas, aún la presión alta, ataque al corazón, derrame cerebral, todo aquello que es malvado, todo aquello que ya Cristo pagó por cada uno de nosotros, se lo llevó a la cruz, a la cual tú y yo no tenemos por qué llevarlo más. Entonces declaramos y activamos ese poder de sanidad sobre nuestros cuerpos. Ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú puedes ponerte la mano en ese lugar afectado, ahí mismo el Señor corrija en nosotros lo que está mal en nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús, recordando su palabra, a la cual dice que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y dice que su cuerpo se hizo una llaga, pero por esa llaga nos trajo tremendo beneficio a ti y a mí, y dice que fuimos sanados. En esta hora retomamos verdaderamente ese poder de la palabra hablada por Jesucristo y la aplicamos en nuestro cuerpo físico, trayendo así una exitosa sanación en el nombre de Jesús, porque esa palabra no retorna vacía, está en el libro 53 de Isaías. La aplicamos en toda el área de nuestro cuerpo y creemos que hecho está, que consumado ya es, y que tú y yo hoy en este día hemos recibido sanidad, aún sanidad interior, sanidad del alma, porque Cristo vino a sanar a los quebrantados también de corazón, aquellos que tienen también aún han estado, en otras palabras, dolidos o
tienen unas emociones dañadas por causa del enemigo, creemos que Él también puede restaurar y puede sanar esa área, no solamente en tu vida, sino también en la mía, porque todos necesitamos de Él. Cada día tenemos la necesidad de Él, por eso tenemos que buscarlo a Él, tenemos que buscar al Espíritu Santo, tenemos que amistarnos con Él, porque Él conoce todo lo que nos pasa a nosotros. Pero es de gran importancia, de gran bienestar que tú y yo empecemos a tener esa comunión con nuestro Dios, para que de esa manera, cuando tú y yo abramos nuestra boca, creyendo que Él lo va a hacer, veamos el éxito, veamos aquello por lo cual estamos pidiendo llevarse a cumplimiento. Entonces, vamos a detenernos aquí por esta noche. Bendecimos a todos aquellos que se han conectado en esta hora, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de retaliación, de venganza sobre nuestras vidas, aún sobre nuestra familia consanguínea, y atamos a esos brujos, a esos hechiceros. Vemos que esos altares son consumidos por el fuego y por la unción del Espíritu Santo. Veamos que ellos están sordos, ciegos y mudos, que el Dios que nos creó nos hace invisible de nuestros enemigos, aún nuestra familia, aún nuestros hijos. Y creemos que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la palabra que tú y yo debemos de confesar, lo que está escrito de parte de Dios. Es su palabra que tiene el poder creativo para transformar y cambiar nuestras vidas. Entonces, declaremos la palabra, entrenémonos a declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestros familiares, aún sobre las naciones. Bendecimos la nación de Israel. Creemos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, una intervención divina sobre todos los países en los cuales hay un creyente o hay dos o tres. Pero sabemos que si nosotros nos paramos en la brecha y comunicamos y declaramos la palabra de Dios, a la cual tiene todo poder creativo, todo poder creador, para crear, para cambiar y transformar, vamos a ver éxito, vamos a ver transformaciones, porque la palabra de Dios no carece de poder, sino que tiene todo poder para hacer lo que Dios ha dicho que ha de hacer y ha de establecer. Entonces, así vamos a terminar por esta hora. Gracias le damos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos sumergimos por la autoridad de la sangre de Cristo y creemos que Él es nuestro dador, Él es el dador de la vida, Él es el que sustenta nuestra vida, es su gracia, es su misericordia que nos tiene en pie. Entonces, no sé, el día de mañana tiene su propio afán, pero si así Dios lo permite, estaremos en estos medios una vez más. De lo contrario, continuaremos el día siguiente. Es la oportunidad que el Señor nos dé. Pero hoy en este día, esa es la palabra que quería compartir con ustedes, amados hermanos, oyentes, ministros, aquellos que se conectaron en esta noche. Que ustedes y yo recordemos que hay un poder creativo en la palabra de Dios. Que ese poder no se ha desaparecido, ese poder está vigente, ese poder está activo. Y lo que tenemos que hacer es entrenarnos, hablar lo que está escrito en su palabra. Amén, hermanos. Entonces Dios les bendiga ricamente y será pues hasta la próxima vez que el Señor pues nos dé esa oportunidad. God bless you and keep you. Shalom, shalom.